Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy otro tema importante que debatimos en nuestro multimedio. Y aunque la sociedad rechaza la injusticia del sistema actual, el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y en Europa, se reaviva el debate sobre cómo transformar el mundo y defenderse del extremismo sin controlar el poder estatal. ¿Puede cambiar al mundo un pueblo sin tomar el poder? Es parte del interrogante el día de hoy en Texto y Contexto. Comenzamos, vemos el análisis. Bienvenidos. A pesar del rechazo de los pueblos a las injusticias y a la deshumanización del actual sistema mundo, el auge de la ultraderecha en países de la región como Argentina, Chile, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador y su posicionamiento en Europa hace que vuelva a la palestra el debate sobre el control del Estado por partes de las fuerzas que representan a las mayorías y surgen de nuevo las interrogantes. ¿Cómo cambiar al mundo sin tomar el poder en el futuro inmediato? ¿Cómo enfrentar las amenazas extremistas desde las asimetrías impuestas por los poderes fácticos? Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Paso con mis invitados acá en el estudio. Me acompaña Claritza Ron, internacionalista y defensora de derechos humanos. Claritza, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida a este espacio. Nuevamente también Ennio Di Marcantonio, periodista, con nosotros para poder hablar de este tema. Muchísimas gracias, Ennio. Y Víctor Hernán Rodríguez, forastero, artista visual, muralista y educador. Víctor, muchísimas gracias también por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Primera pregunta sobre este tema. Sabemos que hay un reposicionamiento de la derecha, un reposicionamiento de la ultraderecha en nuestro continente y el mundo. ¿Cómo resisten los pueblos en este sentido de una forma autoritaria que ya incluso viene desde la propia candidatura? Vemos, por ejemplo, en países de Latinoamérica cómo hay una entronización de la ultraderecha a partir de los propios candidatos de ultraderecha. ¿Por qué ocurre eso? Claritza, empiezo contigo. ¿Por qué ocurre este fenómeno y cómo entenderlo desde el punto de vista social y político? Bueno, primero hay realidades. El mundo pasa por una transformación, nada se queda inerte y lo estamos viviendo. Hay una realidad, hemos descuidado lo que decía Chávez, por ejemplo, el tocar, el hacer la política desde el corazón, desburocratizar. Eso se descuidó y la derecha, la ultraderecha, con su discurso de mano dura, ha calado en el pueblo. Y eso tiene un costo y lo podemos observar. Pero se puede equilibrar, el pueblo lo puede hacer, desde la gobernanza. Claro. Allí podemos adelantarnos. Sí, totalmente. Es importante, Ennio, porque, como decíamos, es dentro de las masas algo que no pudiese entenderse bien para quienes nos escuchan, por qué este auge de la ultraderecha viene precisamente a entronizarse desde el propio proceso electoral y qué desafíos presenta para los pueblos en la izquierda. Bueno, haciendo la continuidad de lo que dice Claritza, gobierno no es Estado, Estado no es pueblo dentro del punto de vista de la concepción del Estado burgués. Y hay que entender eso, la revolución es un proceso distinto muchas veces al Estado, distinto muchas veces al gobierno, y una cosa es un gobierno progresista y otra cosa es un gobierno revolucionario. El gobierno progresista alimenta el estómago, pero no alimenta la conciencia. ¿Qué vimos aquí? El resultado de no alimentar la conciencia. Se alimentó el estómago, la persona no pensó que es un ser humano reivindicado, un ser humano que tiene derechos, sino que ya está en otro nivel social, porque venimos de la lógica de la sociedad burguesa, del ascenso social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya, si yo me identificaba con las luchas sociales, ya no me identifico. También hay que decir que este proceso no es nuevo dentro del propio contexto de donde estamos. O sea, Donald Trump en su primer gobierno logró posicionar, ya venía haciéndolo Obama, con el intento de reconquista de Estados Unidos, había derrocado al presidente Zelaya, llegó Macri, que es el único en aquel momento que gana elecciones, todos los demás llegaron por golpes parlamentarios, lawfare, etcétera, y los mismos pueblos fueron sacando esos gobiernos de derecha, Bolsonaro en Brasil,
Brasil, sobre todo con el crimen que cometió con el manejo del COVID-19 intencionalmente para que la gente muriera de COVID. El caso de Macri, por supuesto, y el desastre. Milei llega por la deuda externa que Macri dejó. Él no ganó elecciones, ganó la elección la deuda externa. Que Macri dejó que el viejo truco, igual que hizo Carlos Andrés Pérez aquí en Venezuela en su primer gobierno, endeudo, dejo el país inmanejable y después vengo yo otra vez como la gran solución. Aquí la diferencia es que pusieron a otro. Sí. Piñera en Chile también, la protesta popular desde la Plaza Italia en Santiago y todo eso logró la caída de Piñera. Y así sucesivamente todos los gobiernos. Duque en Colombia. Ajá, pero ¿qué pasó después? O Peña Nieto en México, que llega AMLO y después Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó después? Bueno, es cómo manejas eso. Hay casos como los gobiernos progresistas y hay casos como traiciones flagrantes a la voluntad popular, como el caso del señor Boric en Chile. Un tipo que se dedicó a pelear con el presidente Nicolás Maduro, que pelear con todos los gobiernos, pelear con Putin, pelear con esto. Pero ya va, tú no tenías la misión de llevar a Chile a una constituyente que enterrara la dictadura de Pinochet y la constitución que él hizo. No, él trabajó sistemáticamente para que esa constitución no cambiara, para que la constituyente no lograra los votos, porque también hubo traidores. El caso más flagrante de todos estos gobiernos que vinieron después de ese impulso de la derecha que hizo Trump en su primer gobierno, el caso más grande es el de Boric en Chile, y los que viven en Chile lo saben. Fue un sabotaje sistemático. Entonces, todos esos gobiernos que vimos de la derecha cayeron tan pronto como Trump se fue. Sí. Pero después, lo que vino después no hizo el trabajo que tenía que hacer, como Alberto Fernández, que fue un cobarde, no manejó con energía el defoltear la deuda externa, hacer un default soberano, hacer los cambios para que no llegara lo que al final llegó. ¿Cuál es la diferencia con Venezuela? Que en Venezuela el pueblo venezolano, y esto no es demagogia, tiene el poder. El artista que quiere dedicarse a su trabajo, la persona que quiere desarrollar su bufete privado, el músico que está desarrollando una escena que ni siquiera tiene que organizarse con sus semejantes para hacerlo, ese poder hacer en Venezuela se logró porque, a diferencia de todas esas izquierdas latinoamericanas, el presidente Chávez es una persona de izquierda con vocación de poder, y esa vocación de poder se transmitió desde la Constitución a todas las instancias de liberación popular, que la misma Delcy Rodríguez, presidenta de encargada de Venezuela, continúa lo que venía haciéndose. La primera consulta popular ocurrió el 12 de marzo aquí en Venezuela para dar poder a las comunidades. Hubiera venido la segunda el 12 de julio si no hubiera sido por el terremoto. Sí, importante también, Forastero, desde el punto de vista artístico, ¿no? Tú como artista visual, ¿cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? Bueno, el mundo cambia realmente por las artes y por la cultura, es lo que forma el mundo que conocemos. Realmente las políticas, la economía, todo se mueve a partir de nuestra cultura, de qué somos. O sea, si nosotros culturalmente nos manejamos de una manera, el empresario dice, bueno, yo tengo que montar, esta va a ser la forma de mi empresa para que calce dentro de este sistema social que está aquí, dentro de la comunidad como piensa. Eso es cuando empiezan con el extractivismo cultural para agarrar estos elementos que están dentro de la región, que es el enganche que yo quiero para yo verme como un salvador, como estaba hablando el compañero. Entonces, primero tengo que poner mal la política de izquierda y yo tengo que ponerme como salvador. Entonces, ¿cuál es esa política que ellos ejercen? Una política a partir de la moral, a partir de las buenas costumbres, a partir de que esto tiene que estar acomodado. Entonces la gente, sí, ¿verdad? Eso tiene que estar acomodado, sí, eso tiene que estar limpio. Pero cuando hablamos de este tipo de limpieza que ellos hacen, de acomodado, es un lugar donde está cercenado realmente a partir de la expresión popular. Donde, bueno, aquí, por ejemplo, yo viví una experiencia que la policía, nosotros viviendo aquí en Venezuela, corrió unos tamboreros porque supuestamente el tambor vuelve loca a la gente. Entonces, esa es la satanización que le hacen a nuestras expresiones culturales para que luego empecemos a tener un rechazo. Y hay un fenómeno bastante importante, sobre todo en redes sociales, es el reposicionamiento de la derecha de, por supuesto, lo que es la estética, ¿no? Desde el punto de vista social, económico. Claro. Por ejemplo, el graffiti. Por supuesto, lo emocional también tiene que ver mucho. Claro, ¿no? el graffiti dentro de todas estas estéticas es la que es más corrosiva, por decirlo de esta manera, antisistema, donde rayas en una pared, pero esa estética luego es pulida, limpiada y llevada a una franela para un tenista, para alguien que juega golf, y lo utilizamos como para hablar de lo urbano, de lo exótico, pero al mismo tiempo satanizo al grafitero. Entonces el grafitero no puede pintar en la calle, pero me encantan las letras del graffiti como para yo mostrarme a la gente como algo urbano. Entonces utilizo los elementos nuestros culturales
culturales, que a pesar de que el graffiti no es una movida venezolana, pero bueno, estamos en una contemporaneidad donde todas las culturas nos hemos ido desarrollando y realmente la cultura no es algo estático, es algo que va cambiando a partir de la gente que vive en el espacio. Claro. Entonces cada espacio va agarrando su propia vida. O sea, yo trabajo en muchos barrios y yo me puedo meter en un barrio en Petare y me puedo meter en un barrio en San Agustín y se puede ver exactamente igual, pero no se manifiestan las personas de la misma manera. Total. No celebran lo mismo, no se acuestan a la misma hora tal vez, escuchan otro tipo de música, hay otras manifestaciones, hay otra movida económica. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es lo que es la gentrificación, lo que es utilizar nuestra cultura como para posicionar empresas. O sea, hablamos de la economía, por ejemplo, local. Vamos a fortalecer la economía local. Entonces vamos a acomodar esta área, vamos a convertir en un área turística y cuando nos damos cuenta, el que realmente tiene el dinero para invertir en esa economía local es el inversionista que no es del área y él es el que impone el tipo de música que va a montar en sus locales, cómo se tiene que ver en las calles, porque es donde va a pasar el turista. Y cuando utilizan a la cultura, la utilizan como algo exótico, donde, bueno, voy para el barrio y me estoy metiendo en un barrio en Petare o me estoy metiendo en un barrio en Caracas. Y ese es como el punch, por decirlo de esa manera. Y ellos se van posicionando de esta manera para que luego su discurso popular, inclusivo, urbano, vaya calzando para que luego estos exponentes culturales empiezan a hablar con un discurso de derecha. Y bueno, es parte del reto, ¿no?, de apropiarse de un nuevo relato en los pueblos de América Latina, no solamente en Venezuela, también veíamos en otros países del continente ocurren este tipo de situaciones. ¿Cómo apropiarse de ese relato? ¿Cómo enfrentar precisamente este cambio de estética, este cambio de cambiar el paradigma en torno a una ultraderecha que sigue generando, por supuesto, mucho debate en nuestros pueblos, en Latinoamérica y el resto del mundo? Es el tema que estamos hablando el día de hoy, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de cambiar al mundo, ¿es posible sin tomar el poder? Es la interrogante que nos trae al programa el día de hoy. Me acompaña Claritza Ron, internacionalista, Ednio Di Marcantonio y Víctor Hernán Forastero para poder contestarla. En un momento, Claritza, como ya lo decíamos, en que la ultraderecha está retomando la estética, está retomando un relato en el que la emocionalidad tiene mucho que ver. ¿Cómo hacer frente a eso, digamos, desde los pueblos, desde las sociedades en nuestro continente, para hacerle un vuelco a esta situación? Es importante las redes. Las redes. El Estado es una parte, digamos, del tablero. El poder fáctico, que así nos tienen acostumbrados, está instrumentalizado. Por eso yo lo decía al principio, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es la gobernanza. En Venezuela tenemos un buen ejemplo con el poder popular y las comunas. A nivel mundial también se puede hacer. Estas redes de solidaridad pueden ser internacionales, hacer intercambios, no depender de, por ejemplo, una cancillería. Las redes sociales son abiertas. El poder mediático es sumamente importante, porque por allí la derecha, hasta con esa emocionalidad que tiene el pueblo, te hace cambiar una conciencia en solo minutos. Entonces es importante también dar la batalla comunicacional en cada espacio. Creo que la mayoría de las personas ya tenemos un teléfono y ya tienen redes sociales. De allí atacarlo con conciencia. Debemos preservar la conciencia de todas y de todos para seguir enfrentando, más allá de si tienes el poder como Estado
Estado o no. Porque es un desafío bastante importante porque en el auge, ¿no?, de estas fuerzas políticas, más allá de un fenómeno orgánico, algunos analistas mencionan que es el resultado del impulso de grandes poderes económicos, de grandes poderes mediáticos. ¿Cómo darle la vuelta? ¿Cómo ves también ese desafío para los pueblos? Uno de lo que dice Forastero y lo que dice Claritza, la derecha construye de arriba hacia abajo, porque ellos tienen toda una estructura que ellos crearon, bajan la línea y la línea se hace. Los poderes, los pueblos tienen que construir de abajo hacia arriba por razones obvias del lugar donde ellos están, el lugar donde nos desarrollamos. Hay varios tipos de exclusión. El primer excluido es el que está debajo de un puente, sin ningún tipo de asistencia, pero también el artista que es sacado de algún sitio cuando está haciendo un graffiti es un excluido. El movimiento de rock en Venezuela, de metal en Venezuela, que no tenía oportunidad de llegar a algún sitio porque además de la estigmatización, aquí somos un país caribeño, lo que le gusta a la gente es la música caribeña, sí, pero también le gusta otras cosas. Lo que pasa es que tienes que someter a prueba, pregúntale al sistema de orquesta. Total. Que es del cielo a la tierra la diferencia. ¿Por qué se puede? Porque sí, el Estado crea las condiciones, lo que hablábamos del Estado, pero lo que es las conexiones populares que dice Claritza, la red de conexión, es cuando ya tú puedes hacer cosas que antes no se podían. Porque aquí en Venezuela pasamos de una economía atrasada, rentista, que dependía del petróleo, parásita del Estado, a una economía, y obviamente monopólica, oligárquica, algunos, bueno, digámosle oligopolista para no ofender a algunos, oligárquica o oligopolista, pasamos a que tú pases a un supermercado y tengas 10 marcas distintas de harina, 10 marcas distintas de café hoy. Eso se logra así. El plan de la patria de Chávez, la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro, que es la que dirigía el equipo económico desde el Cid Rodríguez, la presidenta del Cid Rodríguez sigue ese plan, pero también está el tercer sector, que es la comuna. Gente que no pidió permiso para hacer la economía. Faltaba harina, busquemos el maíz, molámoslo, lo vendemos. Ahora después se crearon harinas hechas en Venezuela. Entonces, el trabajo de todos nosotros debe ser promover esas iniciativas. Venezuela tiene una ventaja así, y eso yo siempre tengo que destacarlo, pues, en el caso de América, porque otra vez la comunicación es de arriba hacia abajo. Claro que necesitamos a Telesur, necesitamos Venezolana de Televisión, necesitamos todos los medios venezolanos y los medios de cada país, Cubavisión, etcétera, etcétera, pero también tiene que hacerse la construcción de la comunicación como ejercicio, lo que decía Claritza, de todo tener un teléfono, pero también el ser la mejor escuela de comunicación social del mundo, como yo le digo, que yo soy egresado de comunicación social a Venezuela. Es decir, yo en el año 2007 desmontar un fake news, como se le llama de esa mentira, Dios mío, no se sentía tan solo porque éramos los periodistas los únicos que lo hacíamos, y entonces la cosa era yo contra tú y tú contra yo. El medio Globovisión decía esto y yo decía esto, no el Globovisión de hoy, por cierto, que eso también cambió. Ahora los fakes se desmontan por segundo, y el mejor ejemplo lo vimos en el terremoto. Mire, yo creo que el nivel yo calculaba un promedio de desmontaje de 1 minuto, de 2 minutos. El tsunami, en 2 minutos ya estaba el ministro declarando, el ministro Diosdado Cabello en este caso, que es el que comandó toda esta operación de lucha contra el terremoto. Entonces, ¿eso cómo se logra? Porque alguien sacó un teléfono, dijo esto, llegó para allá, después llegó, y hay una red que desmonta. Eso todavía en muchos países no se ve. Por ejemplo, el caso de la dictadura de Milei, que está haciendo la batalla cultural. La batalla cultural no es como dice ellos contra los cucas, o sea, contra la gente que sigue a los Kirchner, contra los zurdos, etcétera. No, esa batalla ya la perdió. Ese es el gobierno de Milei es el peor gobierno de la historia de Argentina, porque no es que es malo a propósito, claro, que es diferente. Pero, concluyo con esta parte, él ha hecho esto, pero la verdadera batalla cultural es lo que llaman la carne de burro, el tema del asado. Es decir, es destruir la unión familiar que generaba el asado todos los fines de semana en Argentina, que Argentina lo sabe. Esas son las batallas que tenemos que enfrentar ahorita con la cultura, inclusive. Sí, hay una especie, Forastero, de nihilismo en la región, y la manera como desde la perspectiva cultural se debe retomar el relato para los pueblos, sobre todo para los más jóvenes, teniendo en cuenta todo el escenario en la región. ¿Cómo sensualizar de la mejor manera posible, retomar, digamos, ese relato para poder decir, bueno, podemos hacer mucho más que dejarnos llevar por el mensaje que siempre estamos viendo por parte de las redes sociales y de lo que a veces es falso en claro, los medios de comunicación? Bueno, como hablaba la compañera sobre el tema de las redes sociales, estamos combatiendo contra una mega maquinaria comunicacional que, si no fuera,
por nuestros comunicadores populares, no es posible esta batalla. O sea, no puede batallar Telesur pero solo no es imposible. contra... ¿Ah? No es imposible. No, el poder que tienen los medios de comunicación, la manera en que distribuye un mensaje y cómo llega, por ejemplo, la mayoría de las personas ya no están viendo televisión ahorita, ¿sí? Entonces, la comunicación más que todo va por, veo directamente una película y no necesito ver televisión, esperar que la película llegue. Busco la información, entonces las personas siempre están buscando información en Instagram, informaciones rápidas de 30 segundos, de menos de un minuto, y entonces ahí es donde está la batalla más fuerte comunicacionalmente. Y como dice el compañero, o sea, montan un fake news y ya tenemos a 10, 15, 20 personas populares desde una casa en el barrio, del otro desmontando, no, mira, yo estuve aquí, mira, aquí tengo la grabación, mira, no sé qué más, con entrevistas, con esto. Entonces, esa es la batalla que nosotros hemos ejercido. Ahora, yo, por ejemplo, trabajo con el tema del mural. ¿Cómo el mural combate contra la publicidad, contra estos medios de comunicaciones que te llueven completamente? Entonces, el tema es con la identidad. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos una comunidad pesquera afrodescendiente en Sucre, y cuando nosotros llegamos a esa comunidad, todos los murales eran de Santa Claus. Y todo lo que ellos querían era Navidad, querían esto, había una estatua de Colón y era la estatua que ellos más querían porque estaba Colón allí, y me decían, no, que aquí es bueno pintar a Bolívar, a Chávez y a Colón. Entonces uno decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, y ellos creen en eso porque es la manera en que... Y cuando nosotros salimos de esa comunidad, lo único que querían pintar los chamos eran tortugas, pescados, el pulpo, la persona pescando. Entonces, cuando tratas, cuando nosotros mostramos realmente el valor que nosotros tenemos, quiénes somos, nuestras raíces, nuestra identidad, esa es la mejor defensa que nosotros tenemos contra la transculturización. Sí, y justamente, Clarissa, también preguntarte, porque es una red de solidaridad que se debe presentar no solamente en el país en el que uno se encuentre. ¿Cómo tejer esa red, teniendo en cuenta de lo que decía, la batalla comunicacional es muy importante, pero fuera de las redes sociales, ¿qué más hay que hacer? Tenemos como base actualmente las redes sociales. Pero le pones un plus fuera de las redes sociales. Los pueblos nos comunicamos, como sea. Te pongo como ejemplo el movimiento que presido, un movimiento contra la violencia de género. Nació en Venezuela. Tenemos enlace en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Bolivia, en diferentes, porque son redes de apoyo. ¿Qué buscamos? Un punto en interés. ¿Cuál sería el punto de interés, más allá de las redes sociales, del pueblo que busca su bienestar? Volviendo atrás a nuestras raíces, porque no es el Estado que me lo da todo, es que yo quiero mi bienestar y yo conozco mi realidad en mi territorio. Cada territorio tiene una realidad, pero siempre tenemos un punto en común. Entonces, tejer esas redes internacionales sin necesidad del Estado nos permite entrelazarnos y buscar intercambiar lo que tengamos que hacer por el bienestar de cada uno. Así es. Batalla comunicacional, saber la realidad de las propias comunidades es realmente lo que a través de la organización se puede hacer mucho más para tomar el poder, pero sin control. Es decir, que efectivamente se pueda cambiar el mundo sin poder tomar el poder en nuestro continente. Pero ¿usted qué opina? ¿Cuál es la efectividad que puede haber en su territorio, en su país, sobre lo que estamos hablando, sobre el poder popular y de la manera como se puede cambiar el mundo? Contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y también otros temas importantes que mencionamos en nuestro texto y contexto. Lamentablemente se me termina el tiempo. Gracias por acompañarme y a ustedes muchísimas gracias en casa. Será hasta una nueva oportunidad.